Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En muchos comentarios me habéis preguntado si los gatos pueden comer pan. Y aparte de daros la respuesta, que va a ir aquí en el vídeo evidentemente, para mí lo más importante es transmitiros la idea de qué le va a pasar a vuestro gato si de manera rutinaria dais pan en su alimentación. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí os lo explico. Antes de contaros lo que le puede ocurrir a un gato si le dais a comer periódicamente pan, os tengo que advertir que el gato tiene un metabolismo que es estrictamente carnívoro. La carne aporta al gato una serie de nutrientes que no va a encontrar en otros alimentos, aunque a lo mejor los estén, el gato no los va a poder aprovechar adecuadamente. Por lo tanto, yo puedo entender que alguno sea vegetariano, sea vegano o sea lo que sea, eso está en su libre albedrío, pero el gato, su metabolismo no tiene esa capacidad de elección y los cereales presentes en el pan no son ni mucho menos la mejor opción para alimentar a vuestro gato. ¿Y qué le va a pasar a un gato si periódicamente le damos pan? Pues muy sencillo, que va a tener un pico de insulina, un pico de una hormona que produce su páncreas que va a recoger todos esos glúcidos, esa glucosa que le estamos metiendo con el pan y la va a almacenar en las distintas células de su organismo, especialmente en el hígado. Y esto va a tener una serie de consecuencias que a medio largo plazo van a ser muy perjudiciales, porque coma una vez o dos veces pan no le va a pasar nada, no se va a morir ni le va a pasar nada por el estilo, pero si tienes la costumbre de añadirle pan a su alimentación, le van a ocurrir problemas como los siguientes. Lo primero es que vas a generarle un grado muy elevado de obesidad. El gato observarás que coge peso de manera muy rápida, porque los gatos tienden a engordarse muy pronto, básicamente porque esa glucosa que estás metiendo con el pan induce a la que el páncreas secrete insulina que meterá toda esa glucosa que aporta el pan dentro de las células del organismo, especialmente de los hepatocitos, las células que forman el hígado. Por lo tanto, a posteriori, al cabo de cuando el gato ya empieza a tener un año y pico, 2 años, si tú le estás dando pan, es muy fácil que aparte de esa obesidad, nuestro gato genere un hígado graso, un hígado que va a empezar a ser poco funcional porque se le ha acumulado mucha grasa dentro de sus tejidos. Y asociado a este hígado graso nos va a aparecer una diabetes, con lo cual vas a inducir que a medio plazo tu gato genere una ceguera y toda una amplia gama de diferentes problemas cardíacos, porque como va a tener mucha grasa acumulada, esa grasa alterará la funcionalidad de muchos vasos sanguíneos también. Pero no pienses que son solamente estos problemas, que son a medio o quizás largo plazo, como la obesidad, la diabetes, el hígado graso y demás. Es muy probable, y de hecho se da, que muchos gatos, una vez que incorporan cereales a su alimentación, en muy pocos días te pueden dar una diarrea, a veces incluso hasta horas. Tú le das pan pensando que al gato no le pasa nada, porque ya lo ha comido alguna vez, le has dado pan de molde, le has dado pan integral o lo que sea, porque al gato le hacía gracia, y ves que al día siguiente tu gato tiene diarrea. Esto es debido a que has alterado con los cereales del pan la microflora de su intestino, que no está adaptada a niveles tan elevados de cereales. Por lo tanto, como conclusión, que tu gato coma alguna vez esporádicamente pan, no va a pasar nada, no se va a morir ni nada por el estilo. Pero si tienes la costumbre de, para que te dure más la lata de alimento, echarle un poquito de pan y que el gato engañar su apetito, vas a conseguir que engorde mucho y que tenga enfermedades graves como la diabetes, el hígado graso y demás. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.